Ya está en línea la doctora Lorena Segovia. ministra, es defensora general pública, porque vamos a hablar de esa tarea. Hola, ministra, ¿cómo le va, doctora Segovia? ¿Cómo anda? Y buenas tardes Menchi, Oscar y Fito. Efectivamente, la defensa pública es el grupo de abogados y abogadas que se denominan defensores y defensoras públicas que tenemos a nuestro cargo la representación por ante los tribunales de aquellas personas que no tienen un abogado de su confianza y que no pueden pagar uno. Entonces, el servicio que prestamos es totalmente gratuito. Bueno, es entonces, por imperio de la Constitución, ¿verdad?, una tarea del Ministerio de Defensa atender. Estamos hablando, doctora, de las posibles denuncias que no se realizan porque las mujeres, estamos hablando de la violencia contra la mujer. El último episodio de ayer fue el pico, fue no sé, lo más deplorable que pone y sigue poniendo en vigencia el drama de la violencia contra la mujer. Entonces dicen, no podemos sostener no puedo ir a los tribunales, no tengo cómo pagar, tengo que poner abogado, no tengo tiempo, etcétera. ¿Qué hace el Ministerio de la Defensa Pública en materia de protección, ¿sí?, para la mujer en este caso? En primer lugar, quiero aclarar que la ley que está estableciendo todo el sistema de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia prevé que no se requiere de un asesoramiento técnico legal de un abogado para hacer una denuncia o solicitar la protección ante un juzgado de paz, una orden de alejamiento, por ejemplo. Sin embargo, también establece que la defensa pública podrá asistir, representar, defender a las mujeres víctimas. Da como una opción. La ley es muy amplia al señalar que podemos acceder por nuestros propios medios sin contar con un abogado. Pero sucede que la intervención de la defensa pública hemos visto que es necesaria porque estamos ante un orden legal totalmente novedoso, donde se establece un catálogo de tipos de violencia que no eran las que anteriormente se estudiaba, se conocía y se aplicaba. Pueden disponer todos los juzgados de paz y eso hace que en muchas oportunidades los operadores de justicia en general no estén preparados para aplicar la ley. Eso se subsana y se colabora con la intervención de un defensor o una defensora que está especializada en esta ley. Resumiendo, la mujer víctima puede acceder directamente. Sin embargo, el Estado también le está proveyendo de la posibilidad de que comparezca a esas audiencias o hacer esas denuncias con un abogado o abogada totalmente gratuito, que es el defensor o la defensora pública. Pero ya tienen una síntesis de cuántas denuncias han estado atendiendo últimamente. ¿Cuántos casos, doctora? Sí, nosotros como defensa pública estamos organizados así realmente ya en el año 2020. Sí. Prestaron juramento en el 2019 y del 2020 tuvimos 6.662 atenciones de enero a diciembre del 2020. Esto significa que hemos hecho asesorías, consultas y a la vez hemos judicializado. ¿Qué significa esto? Que muchas veces las mujeres víctimas de violencia no deciden la judicialización o la demanda o el pedido de protección en forma inmediata. Es todo un proceso, porque están dentro de un círculo de violencia. Entonces, de toda esta cantidad de atenciones, nosotros judicializamos en el año 2020 921 causas, personas. De las lo que 6.000 significa que tenemos que seguir trabajando. De las 6.000 y pocas detenciones, 921 llegaron al Poder Judicial. Por decisión de las denunciantes. ¿Y en los otros casos qué pasó, ministra? Claro. Y en los otros casos, la persona no termina tomando una decisión, aún
como siempre refiero, esto pues no es matemática, no es directamente venís y ya se inicia, no es un juicio sucesorio donde con el certificado de función y de nacimiento se comienza, sino que requiere de todo un proceso de decisión. Por eso es que las personas se preparan para ser abogados y abogadas de las víctimas de violencia. Tenemos que reforzar las habilidades blandas, la capacidad de escucha, la empatía. No se le puede decir a una mujer víctima de violencia, ¿por qué lo que antes vos no viniste? ¿Cómo lo que vos aguantaste tantas cosas? No vayas a hacer, tener valor, sé valiente, denunciar. Eso es muy fácil decir cuando uno está fuera del círculo de violencia. Y finalmente se le carga a la mujer otra vez. Claro, ella no denuncia. Entonces, no podemos tener esa actitud. Nuestra actitud es de una escucha activa, mostrándole las opciones, las posibilidades, sabiendo que comprendemos su silencio y su decisión de no denunciar inclusive. Pero eso requiere tiempo y esfuerzo por parte del abogado o abogada que está a cargo de esa persona. Si ustedes hicieron 6.000 o más de 6.000 asistencias en un año, eso nos da la pauta de que son más o menos 20 casos por día que se atreven a denunciar, y pueden haber quizás 10 veces más que no se atreven a renunciar, con lo cual tendríamos casi 200 casos de violencia por día. Y hoy hablaba el ministro Arnaldo Yucio y decía también las estadísticas del sistema 911, que tienen como una de las principales denuncias a la violencia intrafamiliar, nos pueden permitir hacer un mapa que utilicen las instituciones del Estado para dar una respuesta rápida. Hay una violencia estructural, es gigantesca la violencia que ustedes están evidenciando con estos números, y lo mismo el sistema 911. Y el Estado pareciera trabajar como compartimientos estancos en un problema que es estructural, porque cuando se va a hacer una denuncia a la policía, le dicen primero, no, vamos a ver si tenemos que hacer el alcoteje. En otro lado le dicen, ¿por qué no te reconcilias con tu marido? Él te va a querer, tus hijos están allí. No hay una respuesta integral del Estado a un problema estructural. No lo digo en el caso del Ministerio de la Defensa Pública, pero todas las instituciones deberían trabajar coordinadamente. Sí, existe una mesa, Fito, de prevención de la violencia en la cual estamos sentados todas las instituciones. Ahora bien, con relación puntualmente a lo que a nosotros nos compete, que no tenemos que trabajar en compartimientos estancos, tenés toda la razón. Estamos en un proceso también de expandir y que la gente conozca de nuestra existencia, porque nos dimos cuenta que no nos consideran la defensa pública como una puerta de entrada para realizar el asesoramiento, el acompañamiento. Y eso es realmente, tal vez haciendo un mea culpa de insuficiente comunicación. Agradecemos esta oportunidad que nos están brindando, porque nosotros somos la única institución que tiene 16 especializados en este tema, que cubre todo el territorio de la República. Y ahora, este año, con una reestructuración que con mucho esfuerzo estamos haciendo, sin presupuesto nuevo, vamos a sumar dos personas especializadas más a estos 16. Cubrimos todas las circunscripciones y todos los juzgados de paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace una denuncia ante la Fiscalía, es cierto, la Fiscalía actúa sobre el agresor, pero también no es menos cierto que quien actúa y busca los mecanismos de resolver el problema o la situación de la mujer es la Defensoría, porque no es solamente la protección física para evitar que la persona agredida siga siendo agredida. Tenemos que tener en cuenta que hay toda una serie de problemas conexos. Ejemplo, niños, niñas que necesitan asistencia alimenticia. O sea, claro, inmediatamente la Defensoría Especializada se comunica con la Defensoría de la Niñez o Civil ante la Niñez, que le llamamos, que es un tecnicismo, para que se inicie un proceso de asistencia alimenticia. O bien otro tipo de acciones civiles. O sea, en la defensa pública, la mujer víctima de violencia va a encontrar el asesoramiento y la representación para resolver todos los problemas que se puedan originar en el tema de violencia.
Es cierto que no tenemos la cantidad de defensores y defensoras que a lo mejor se va a requerir si esto realmente tiene todo este proceso de comunicación, pero tenemos el convencimiento que teniendo estos datos y con la experiencia vamos a conseguir mayor presupuesto para que haya una asignación Totalmente. real, en la medida que se tome en cuenta que esto es fundamental. Otra vez el presupuesto público para la defensa pública en Paraguay. O sea, organismos que tienen que tener una estrategia, tienen que tener recursos para poder ampliar su campo de acción. De eso no cabe la menor duda. Y como dice la ministra, esta es una oportunidad de recordar que los ciudadanos tienen que buscar, está en las redes sociales, dice, Ministerio de la Defensa Pública, y ahí me pueden asesorar. Acaban de escuchar a la ministra, claro que sí. En las redes sociales está como Defensa Pública Paraguay, por lo menos en Twitter. Creo que están en Facebook también. Es decir, Hañamongorrean a la ministra para que se sepa que existe este ministerio, de tal modo a que alguien le diga, ya han el Ministerio de la Defensa Pública. Y entonces, como usted dice que es nacional, está en todos los departamentos. ¿Cómo abre la Defensa Pública? ¿Quién es acá el representante de ese ministerio para poder ampliar su campo de acción? Por eso estamos haciendo también, y a lo mejor no es, ¿verdad?, probablemente la frecuencia que se necesita, visibilizar la tarea de ustedes en este tiempo con demasiada violencia. La gente tiene que tener un lugar hasta donde ir para poder sostenerse. De eso se trata. Así es que le agradecemos estos datos que nos acaba de dar, ministra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y sepan de que sí estamos siempre atentos para dar todos los datos con los cuales contamos. Quiero decirles que estamos en todo el país y voy a dar solamente un ejemplo. Hay defensa pública en Puerto Olimpo, en Puerto Casado, en Filadelfia. Eso significa que estamos cubriendo las zonas más alejadas y en las cuales es más difícil de llegar. Y que es cierto, y con la ayuda de todos ustedes y nuestro buen trabajo, que eso es lo que queremos, creo que podemos avanzar hacia mejores prestaciones del servicio. Gracias, ministra. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, reiteramos entonces 6.662 atenciones en todo el país.